Y digamos, si aquí nos diera esta medida, por ponerle algo, 1,06 pulgadas, entonces lo que nos está pidiendo el problema es redondear al octavo más cercano, porque yo no voy a ir al depósito de materiales a decirle al vendedor, vea, véndame una pieza de madera de 1,06. ¿Verdad? Un octavo es 0,125. Entonces, esa pieza que yo voy a ir a comprar no voy a pedirla de 1,06 pulgadas, sino que la voy a pedir de 1,125, es decir, de 1 pulgada y un octavo. Porque si la pido más pequeña, si la pido de 1 pulgada, no me va a satisfacer el requisito de esfuerzo. Entonces, por eso dice redondee al octavo de pulgada más cercano. Es decir, subo al octavo de pulgada más cercano al dato que el cálculo me está dando. Igual pasaría si yo fuera si estuviera diseñando algo donde voy a ocupar varillas de construcción. Si voy a ocupar una varilla de construcción que es vamos a ver, la varilla más pequeña es de 1/4 de pulgada. Si en el diseño que yo hago me diera menos de 1/4, entonces yo voy a comprar una varilla de 1/4. Y las varillas van de octavo en octavo de pulgada de diámetro. Entonces empieza en 1/4, después sigue media, después sigue 3/8, después sigue media, después sigue 5/8, después sigue así sucesivamente. Entonces, eso es lo que ahí se está pidiendo. ¿Me capta la idea, María? María. Hola. María. María, ¿qué se hizo, María? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. No, sí. Y aquí estoy. Sí. María no le gustó lo que le dije y se fue. Déjenme ver si está por aquí todavía, María. ¿Dónde está María? Y 17. Sí, se salió María. Ay, si alguien puede poner un mensajito en el chat para que María regrese y nos confirme que le quedó claro. Al resto de ustedes les quedó claro lo que estamos hablando ahí. Señor. Sí. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta sobre la tarea para aclarar la hora que tenemos aquí en pantalla el enunciado? Bueno, para los últimos que entraron, voy a hacer un repasito antes de dejar este tema y ver los otros problemas de los que hemos estado hablando. Hemos hablado de las siguientes cosas aquí. En este problema 4.6 había una redacción errónea porque decía determine María me dejó hablando solo. No ha entrado todavía. María. Ya, profe. Me dejó hablando solo usted. Se me fue el... ¿Qué Profe, es eso? yo me quedé, profe, no lo escuché, era que se me había el internet, profe, lo siento. ¿Escuchó la explicación? Sí, profe.
que redondear una octava pulgada era a 125 y que Sí, vea, octavos de pulgada es 0,125, eso es un octavo de pulgada. Entonces, si usted va a diseñar, usted va a dar esta medida. No sé si usted, bueno, no estamos muy familiarizados con el sistema inglés, pero lo utilizamos y hay que conocerlo. Digamos, usted no le va a decir a un carpintero, vea, déjeme aquí 1,06 pulgadas. Usted le va a decir 1 pulgada y un octavo, o 1 pulgada y un 32avo, 1 pulgada y tal, ¿verdad? Entonces, lo que a usted le dé de medida aquí, usted lo va a redondear al pulgado, al octavo de pulgada más cercano. Eso en esta medida. Dígame. Pero más cercana para arriba, ¿verdad? Eso fue lo que entendí. Más cercano más para cercano, arriba. pero para arriba. Sí, ¿por qué más cercano para arriba? Porque si usted lo hace más cercano para abajo, el esfuerzo permisible no le va a dar. Sí, eso sí lo entendí. Y ahí llegué. ¿Qué? Entonces, 650. Gracias, profe. Y ya esa era mi última duda. Con mucho gusto. Bueno, entonces para terminar, si no hubiera más preguntas de la tarea, les dije que corregí aquí, que decía el desplazamiento del extremo A. Usted se acuerda, Jiménez, que era lo que es que ya lo borré. Decía, debido a la fuerza P, determine el desplazamiento del extremo A debido a la fuerza P. En realidad no hay una fuerza P aplicada, sino que hay una carga externa axial uniformemente, variablemente distribuida que comienza en 0 y va aumentando hasta que vale 45 kilonewton metro en este extremo. Y nada más para dejar este problema también. Recuerden que yo insistí cuando vimos este tema que fue en la clase tras anterior. Yo les dije, para resolver problemas de alargamiento o acortamiento debido a fuerza axial, siempre hay que calcular la fuerza axial interna. Esta no es la fuerza axial interna. Esta es la fuerza axial externa. Esto es carga. Y en la ecuación delta igual a la integral de px de x entre ax e, hay que meter la función fuerza axial interna. Eso quiere decir que ustedes tienen que hacer un corte, encontrar la ecuación que describe cómo varía la fuerza axial interna. Ese es un error típico. Tomar la ecuación de esta, que se las puedo decir de una vez. La ecuación sería 45 de esta carga, ¿verdad? Sería 45 entre 900 por x, si yo pongo un sistema de referencia en este extremo. Es decir, una carga que va variando linealmente. Cuando x es 0, vale 0. Cuando x es 900, vale 45. Esa no es la función que va en la expresión de delta igual a p entre delta igual a la integral de px de x entre x por y. Entonces, aquí quitamos la p que decía y ahora es nada más determine el desplazamiento del extremo A debido a toda esta carga. El otro problema que analizamos fue el 497, donde confirmamos la consulta de María, donde quedamos claro que ustedes tienen que averiguar las características de estos dos materiales. Módulo de elasticidad, esfuerzo, afluencia. Y para un trabajo que ya hizo María también, tener en cuenta que este no es un problema elástico, este es un problema elastoplástico porque si lo consideramos elástico, el acero estaría soportando un esfuerzo mayor que el de fluencia y no. Estos problemas yo les aconsejo también
analizarlos. Vamos a ver. Bueno, a lo mejor puede, o sea, aquí no estamos pidiendo el gráfico P versus delta, ni estamos pidiendo deformaciones residuales. Les sugeriría que hagan el ejercicio. Ese ejercicio. Se cargó hasta 300 kips y se descargó. ¿Hay esfuerzos residuales? ¿No hay esfuerzos residuales? ¿Cómo funciona el tema? Ese es un ejercicio interesante. Y el otro que vimos fue este, donde María también preguntó que solo nos dan los módulos de elasticidad del acero y del concreto. Y efectivamente no hay información tanta como aquí que nos describen completamente el material, entonces no podemos saber si el material, el acero, por ejemplo, es elastoplástico. Entonces, o no podemos saber con solo el módulo de elasticidad qué esfuerzo de fluencia tiene. No queda más remedio en un caso como ese que suponer que el comportamiento es elástico. Y no hay más por ahí de preguntas. Entonces, si ya no hay más preguntas, paramos aquí esta revisión de la tarea. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, no hay preguntas. Entonces, vamos a... ¿Alguien escucha el profe? Solo yo no lo escucho. Yo lo escucho bien. Yo escucho también. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho, pero igual por partes un poquito cortado. Bueno, yo ya cerré todas mis aplicaciones y vieran que una cosa que hice fue que aquí estamos muy acostumbrados a usar la red inalámbrica. Todas estas reuniones las ha estado teniendo ahora con conexión física y entonces la velocidad, más bien el ancho de banda, no creo que debiera ser un problema. Pero en todo caso voy a ver si cierro. Estoy cerrando aquí la ventana de la tarea que tenía abierta. Me dan un chancecito nada más para cerrar. Aquí estamos listos ahí. Y voy de una vez a abrir un problemita. Ok, ahora sí entonces vamos a compartir de nuevo la pantalla. Antes, Jiménez, acuérdense de ver el chat porque ahí estoy viendo 11 mensajes. Y bueno, sí, está bien también los mensajes. Aprovecho para decirles lo siguiente. Bueno, yo sigo probando formas para mejorar esta experiencia, ¿verdad? Para poder ofrecerles a ustedes más versatilidad. Todavía tengo pendiente en este tipo de cosas que vamos a ver ahorita, más voy a enseñarles la pantalla de una vez.
¿Están viendo mi pantalla? Señor. Ok. Estos son los problemas que yo les envié. En caso extremo, yo podría trabajar con estos, con este material, hacer un cortar y pegar en PowerPoint y hacer lo mismo que he hecho en las tutorías. No me parece tan práctico y por esa razón he estado experimentando, les había dicho la vez pasada, pero esa camarita que tengo es de muy alta resolución y se me pega mucho porque demanda mucho recurso de memoria, ¿cómo se llama? Memoria RAM, porque es de muy alta resolución. Entonces, lo estoy descartando y estoy revisando la posibilidad de utilizar el teléfono como cámara web, que ya descargué un software por ahí para hacer eso, nada más que no me ha funcionado todavía. Y también estoy valorando otro software que me encontré para poder mostrar esto, todo lo que yo tengo en la pantalla de una forma más libre y poder hacerles unas explicaciones de estos mismos problemas. Eso esperaría poder tenerlo mañana. Así que, mientras tanto, entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir repasando lo que ya ustedes tienen. Ustedes ven mi cursor aquí, ¿verdad que sí? Señor. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es ir repasando estos problemas y aclarando dudas. Nada más para que lo tengamos en cuenta, yo voy a estar refiriéndome, aquí no me está saliendo por la parte de arriba, yo tengo aquí arribita una anotación que dice, vamos a ver qué es lo que dice, que la hice. Tengo tal cantidad de papeles aquí que esto es una cosa. Bueno, estoy viendo que aquí el que les mandé no tiene una anotación. A este archivo, que es este examen parcial de sólido 1 del 2008, histórico casi, aquí le puse una anotación en mi papel, pero no les quedó a ustedes, que dice número 1 problemas. Es decir, con este comienzo y van a aparecer otros apuntes como este, problema número 1, que va a identificar el problema que yo voy a explicar. Entonces, si ustedes se van a cada uno de esos archivos que les envié, busquen cuál es el problema y les dan una repasadita para que puedan hacerme consultas, ¿verdad? Para que sea más ágil. Otra cosa que como tenemos que hacer esto que funcione muy bien, ¿verdad? Yo diría que quien tenga preguntas sobre cualquier problema específico, haga un bosquejito, haga un dibujito, haga unos cálculos, haga algo ahí que pueda mostrar. Yo les permitiría compartir pantalla. Eso sí, hay que quitarse la vergüenza y el miedo de quedar mal, ¿verdad? Porque a veces hay gente que no hace preguntas porque no quiere quedar mal. Eso es un grave error porque uno aprende preguntando. Para que podamos no solo guiarnos por los problemas que yo estoy haciendo, sino también los que ustedes quieran. Entonces, vean, tengo este primero porque este problema me parece muy útil. Este es un bloque de madera pegado a un techo. Aquí este es un techo, está pegado por debajo en esta superficie. Hay un agujero aquí, esa varilla atraviesa el bloque. Y con esto quiero, aquí ustedes tienen el enunciado, yo no me voy a detener en el enunciado ni en el detalle de los cálculos, sino que voy a explicar este problema. ¿Por qué razón? Porque
En los problemas de este tipo uno tiene que, o sea, aquí no hay nada mecánico en la mecánica del sólido, no hay procedimientos cajoneros, no hay una cosa que uno hace y termina obteniendo un resultado, sino que hay un análisis. Y el análisis, como vimos en la primera tutoría, pasa por hacer diagramas de cuerpo libre, pasa por aplicar el método de secciones y aplicar las ecuaciones de equilibrio. Y después viene la mecánica del sólido propiamente que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que este bloque está aquí pegado sin que haya posibilidad de que se despegue. ¿Qué pasa cuando yo empujo desde estos dos lados esta varilla para abajo? Esto es madera. Entonces, esta varilla, una de las cosas que puede hacer es desgajar, por decirlo de alguna forma, cortando aquí y cortando aquí en el ancho de la varilla y sacando este pedazo de madera que hay ahí en el modo idealizado. Esa es una posible falla que tendría este bloque. ¿Cuál sería otra falla? Suponiendo que esta es una madera petrificada, como hay en ciertos yacimientos que tienen una enorme resistencia, entonces no le va a pasar esto. Es una madera poderosísima, de vulcano, podemos decir también. Entonces, ¿qué va a pasar cuando apliquemos estas fuerzas aquí? ¿Alguien me quiere decir? No, está bien. Pero sí me están escuchando, ¿verdad? Poco por Eh, escucha. Ok. Lo que va a pasar entonces es que como esta madera es súper resistente, esta varilla se va a cortar aquí, ¿verdad? Yo la empujo para abajo con esta fuerza P medios y lo que hago es llevarme todo este pedazo de varilla de aquí en adelante. Recordemos que la varilla atraviesa, pero la varilla se puede cortar aquí. Esa es otra falla que puede haber. ¿Cuál es otra falla que puede haber? Que ese bloque se corte aquí y aquí y se arranque del pedazo que está pegado al techo aquí. Entonces, uno tiene que hacer esos análisis primero, ver posibles modos de falla y después hacer los diagramas de cuerpo libre que necesita. En este problema dice la resistencia última de la madera utilizada es 60 megapascales a la tensión. Eso quiere decir que hay que revisar que no vaya a fallar aquí por tracción con estos 60 megapascales. Y 7,5 megapascales al corte es que pueda fallar aquí. Y ahorita vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre para ilustrar eso. Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe cuando guste. Ok, perdón. Y aquí nos están diciendo que la resistencia última del acero es 150 megapascales al corte. Eso es para revisar posible falla aquí en el acero. Posible falla aquí en el bloque de madera y posible falla en esta superficie y esta, las dos se tienen que dar simultáneamente porque no se va a despegar de un lado, no fallaría. Okay, entonces nos movemos aquí para el problema. Vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí está. Entonces aquí pueden ver el bloque pegado en el techo, la varilla atravesada, ya no lo vemos tridimensionalmente, entonces lo que estábamos diciendo es que esta fuerza P medios puede hacer que este pedacito se corte aquí, ¿verdad? El efecto de estas dos fuerzas puede hacer que este bloque se corte aquí. Y aquí no nos queda muy claro, pero viéndolo de lado, bueno, yo dije que podía cortarse aquí, pero bien, cortando aquí donde dice 2,2,
vemos que podría fallar en esta parte. ¿Por qué razón? Porque aquí solo hay este ancho por la profundidad del bloque. Eso quiere decir que aquí el esfuerzo en la madera va a ser más grande que en esta parte de aquí, ¿verdad? Insisto, hay que hacer un análisis, hay que entender los esfuerzos y hay que plantear los diagramas de cuerpo libre apropiados. ¿Qué dice aquí? Aquí dice un diagrama de cuerpo libre de la varilla. Este es un diagrama de cuerpo libre de la varilla. Sola la varilla. Y entonces, ¿por qué puedo decir yo con propiedad que es un diagrama de cuerpo libre? Porque hay las fuerzas que estaban, y aquí quiero insistir en algo que siempre insisto. Cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre hay fuerzas. ¿Dónde estaban o donde corté? Fuerzas o esfuerzos. Entonces vean que aquí está la varilla, hay esfuerzos donde había un vínculo aquí, precisamente, donde había un vínculo con el bloque. O sea, el bloque empuja la varilla aquí para arriba. Obviamente aquí no se ve porque no he quitado la varilla. Aquí lo estoy mostrando, que hay esfuerzos que empujan la varilla para arriba y por eso esto puede estar en equilibrio, ¿verdad? Aquí, ¿qué fuerza había? Bueno, P medios de este lado y P medios por detrás, que no los estamos pudiendo ver por la vista, ¿verdad? P medios aquí atrás. Y para que haya equilibrio, aquí hay unos esfuerzos que tendrán una resultante para arriba que equilibran esta fuerza y P medios que hay por el otro lado, ¿verdad? Vean este otro diagrama de cuerpo libre que tengo aquí. ¿Qué es este diagrama de cuerpo libre? Está tridimensional. Yo he insistido que no siempre es necesario hacerlo tridimensional, pero a veces ayuda y tampoco se requiere que sea sofisticadísimo. Vean que estos dibujos son dibujos a mano alzada. Yo estoy cortando aquí porque yo les dije a ustedes que esta varilla, si yo la empujo, corta aquí, ¿verdad? Es decir, sacaría esta cuña que viene metida aquí, la sacaría para abajo. Entonces, como aquí puede haber un esfuerzo, yo hago un diagrama de cuerpo libre. Es este. ¿Qué es esto? Los esfuerzos que habían aquí. Veanlos. ¿Qué es esto? La superficie que hay cortando aquí y por esta profundidad, ¿verdad? Cortando aquí y por esta profundidad. Y ahora sí, otro tema importantísimo. Aquí había una fuerza P medios para arriba. Aquí había una fuerza P medios para arriba, que es la resultante de estos esfuerzos normales. ¿Y por qué aquí pongo esfuerzos cortantes? Bueno, porque yo corté y en esta superficie no podría haber esfuerzos normales para acá, porque no hay ninguna fuerza horizontal, ¿verdad? Todas las fuerzas son verticales. Todas las fuerzas son para arriba o para abajo. ¿Ven? Entonces, por esa razón pongo esfuerzos cortantes. Ahora que estoy viendo entrar ahí, me pareció ver a Pablo y a Solera y a alguien más, a Pablo, no estoy seguro. No sé si ustedes recibieron un comunicado de soporte técnico de la escuela donde habla de un convenio de Zoom con la UCR. Señor. Sí. Hicieron la gestión de
poner su zoom. Ah, bueno, ustedes no tienen que hacer nada ahora que lo pienso. Porque ustedes nada más se conectan al link, ¿verdad? Sí, Y lo que tengo entendido es que al estarse conectando ustedes a una cuenta que es resultado de un convenio entre la UCR y Zoom, entonces eso no va a representar un gasto de datos. Averigüense los detalles y lo... Entró un 19 ahorita. ¿Cuántos éramos? 17 y yo, ¿verdad? Acabo de ver un 19 ahí en participantes. Pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta de este problema? profe, Dígame. ¿cómo saben que en el corte 3 recibe P medios? Por Lo equilibrio. cortan, lo tocan, lo cortan a la mitad. No, vea. Todo es puro equilibrio. Todo es puro equilibrio. ¿Qué carga hay aplicada en total en este cuerpo? P, P, ¿verdad? Ok. Si aquí hay P medios y del otro lado hay P medios, entonces aquí sigue habiendo una fuerza resultante igual a P. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ok. Si yo corto aquí, aquí y aquí, ¿qué resultante tiene que haber aquí y aquí? sí, P medios y P P medios. medios, ¿verdad? Yo quiero insistir en eso porque todo es, o sea, aquí no hay recetas, no hay procedimientos, como les he dicho, pero sí hay esta lógica, que no es lógica, es el fundamento de la estática, el fundamento de la mecánica del sólido, ¿verdad? Cortes, usted puede mostrar fuerzas ahí donde había, ¿verdad? Aquí está P medios y por eso pongo P medios aquí. Aquí puse unos esfuerzos que ahora me van a dar una resultante igual a P medios porque aquí corté. Yo no puedo poner una fuerza, por ejemplo, aquí para arriba porque no hay ninguna fuerza aquí para arriba. No existía y yo aquí no corté. Yo simplemente corté aquí y corté aquí y esta parte de aquí abajo quedó suelta porque solo estaba unida aquí y aquí. ¿Estamos? Sí, Ok, ¿alguna otra pregunta? Esos cuestionamientos son claves porque se los he dicho mucho, este es un tema importantísimo. O sea, yo, como les he dicho, soy muy riguroso con los diagramas de cuerpo libre. Y riguroso no quiero decir que los dibujen tan bonitos, que los dibujen con regla, que los dibujen a escala, no. Que los dibujen cumpliendo con los requisitos. Fuerzas donde estaban o donde corté. Fuerzas donde estaban, vea que esta fuerza yo ya la había puesto aquí porque corté, entonces ahí va una fuerza donde corté. Ahora, aquí hay unos esfuerzos donde corté. ¿Cuál es la resultante de estos esfuerzos? P medios, porque tienen que estar en equilibrio, ¿verdad? Y aquí hay otro corte. Bueno, otro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué resultante hay de estos esfuerzos normales? Bueno, primero, ¿por qué puse estos esfuerzos normales? Porque esta varilla está asentada en esta curva y entonces el bloque la empuja para arriba y tiene una resultante P para que haya equilibrio. Y ahora corto aquí. Aquí estaba P medios y aquí está P medios. ¿Dónde pongo ahora otra fuerza? Donde corté. No puede haber una fuerza donde yo no haya cortado
y no había fuerza. ¿Ok? Si no hay más preguntas sobre este, ¿hay preguntas? Profe, Dígame. hable más. Perdone. Ya ahora sí. No, profe, es que, o sea, sí entendí como la explicación porque esa parte sí la entendí, pero es que no le escuchaba nada, profe. ¿Quién Todo me habla, cortado. María? Sí, pero ya ahora sí todo bien, ya volviendo a la normalidad. Puede continuar, Ok, perdón. de acuerdo. Creo que por ahí tengo otro y vamos a ver cómo nos va. Voy a tratar de seguir este esquema, ¿verdad? Yo no voy a ponerme a hacer cálculos porque me parece que eso no es práctico, ¿verdad? Eh, los problemas están bastante bien claritos, explicaditos, ¿verdad? Entonces yo voy a explicar de dónde viene la información. Y como les dije, tengo el compromiso de subirles el equivalente de una tutoría con estas mismas explicaciones si resuelvo esos detalles eh, técnicos que les comentaba. Profe, Entonces, dígame. bueno, es que como que no se puede ver también, pero no me queda muy claro el objetivo, no sé si me puede explicar como el objetivo del corte uno, que bueno, como está ahí moviéndose, entonces no he terminado de ver como los cálculos y Corte, eso. Del 1 a este 1, corte 1, sí, ese mismo. Barbosa, ¿verdad? Bueno, recuerden que en el enunciado nos daban esfuerzo de tracción en la madera, bueno, este puede ser. Nos dan esfuerzo permisible, ¿verdad? Esfuerzo de tracción permisible, esfuerzo cortante permisible en la madera y nos dan el esfuerzo cortante permisible en el acero. Entonces, corten 1-1 para ver qué esfuerzos hay aquí. Aquí no los estoy mostrando. Aquí estoy mostrando solo P medios, que es la fuerza que hay. Pero esa fuerza P medios me permite decir que en este corte de aquí hay un esfuerzo cortante. Y eso es lo que estoy calculando aquí. Ese esfuerzo cortante, para compararlo, 49,7 megapascales es el esfuerzo cortante y voy a subirme aquí. Disculpen si los mareo. Nos dicen que vamos a ver, la resistencia última del acero al corte, ¿verdad? Al corte, mientras que la resistencia última del acero es 150 megapascales. Y resulta que ese acero está aquí sometido a 49,7 megapascales. Eso quiere decir que, bueno, perdonen, eso quiere decir que hay un factor de seguridad de 3. ¿Por qué hay un factor de seguridad de 3? Porque yo sé que el acero aguanta 150 megapascales, que apenas le estoy aplicando 49,7. Entonces 150 entre 49,7 me dice que el factor de seguridad es 3. ¿Qué significa? Que yo podría aumentar P medios sin que el acero falle por cortante hasta 3 veces. Obviamente no voy a poder hacer eso porque antes va a fallar por cortante en el bloque. ¿De acuerdo, Barbosa? Clarísimo, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Como les dije, en este grupo de problemas, hoy tengo previsto explicar este nada más. No obstante, bueno, esto es del 2008 y resulta que en el 2008 veíamos diagramas de fuerzas internas, un repaso, y por eso está ese problema ahí. Pero este otro problema es un problema como el que está en la tarea, ¿verdad? Una placa rígida, dos materiales, una fuerza ahí aplicada.
y nos piden algunas cosas. Este otro problema también es de fuerza axial, de manera que aquí les pueden dar una ojeadita a esos problemas si les llama la atención. Por ahora, en este yo solo voy a ver ese. Entonces voy a pasarme a ver otro. Ya casi estoy con ustedes en la compartiendo pantalla. Voy a buscar por aquí otro. Vamos a darle vuelta a esto. Bueno, tengo este otro con el que pretendo insistir en este tema de cómo cortar, de cómo funciona, de cómo se hacen los diagramas de cuerpo libre, de cómo se aplica el método de secciones. Vean ¿qué es este arreglo? Bueno, hay un bloque de algún material donde, ¿aló? Dígame. ¿Alguien me habló? Profe, yo no estoy viendo su pantalla. Ay, sí, es que no. Qué barbaridad, qué vergüenza. Aquí estamos. Disculpen. Ahora sí. Sí, ahora sí. Okay. Bueno, lo que dije, ¿verdad? Que me interesa mucho este tema de diagramas de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es este problema? Vean que lo llamo 2 porque es el segundo problema de esos que les mandé que yo explicaría. Aquí, esto es una argolla que la estamos viendo. Esta argolla la estamos viendo por aquí, ¿verdad? Por aquí la estamos viendo. Eso es lo que vemos aquí. Esa argolla tiene un agujero y en ese agujero entra una varilla, ¿verdad? Una barra, entra una barra. O sea, esta barra y este argolla son dos materiales, dos cuerpos diferentes. Y esta argolla está metida aquí por una ranura y esta barra entra aquí por un agujero. Entonces, cuando se aplica esta fuerza P, todo este conjunto no se puede mover para abajo porque la barra pega aquí, ¿verdad? No se puede desplazar para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago una gran fuerza empujando aquí para abajo y dependiendo de los esfuerzos cortantes? Bueno, este pedazo de barra puede quedarse ahí, este pedazo de barra puede quedarse aquí y la argolla cortar la barra aquí y cortar la barra aquí. Y en ese caso, esa barra estaría fallando por cortante ahí. ¿Qué pasa si la barra es tan resistente como para no fallar por cortante? Vamos para este otro lado. Entonces, supongamos que la barra está muy firme ahí en su posición. Bueno, que la fuerza podría ser tan grande que aquí falle por tracción esta argolla. Ahorita vamos a ver los diagramas del cuerpo libre. Aquí falle por tracción esta argolla. ¿Qué otra posibilidad? Bueno, parecida a la del problema que acabamos de ver, que aquí se corte, es decir, cuando yo jalo para abajo, este pedacito se queda ahí pegado a la barra y esto y todo lo demás se viene para abajo. Quiero insistir en ese tema que hay que entender todo ese fenómeno, ¿verdad? Ahora, aquí hay esfuerzos de aplastamiento porque la barra pega en ese asiento, en ese agujero. Aquí hay esfuerzos de aplastamiento, aquí y aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver el problemita. Aquí tenemos un primer diagrama, bueno, aquí hay un diagrama de cuerpo libre. Sacamos toda esta
argolla y esta barra la sacamos de ahí donde está metida, la separamos del vínculo y en vez del vínculo pusimos el efecto que el vínculo estaba haciendo. Nada más volvamos aquí para entender. Cuando yo jalo esto para acá, sin que nada esté fallando todavía, ¿qué es lo único que impide que argolla y barra se venga para abajo? El esfuerzo de aplastamiento que hay aquí. Que aquí está mostrado como una resultante. Si la fuerza aplicada es P y este lado es igual que este, entonces aquí habrá P medios empujando para arriba y P medios empujando para arriba. Por efecto del esfuerzo de aplastamiento que el soporte hace sobre la varilla. Entonces, el primer chequeo que hay aquí es, bueno, corto aquí en 1,1 y averiguo el esfuerzo cortante que aquí hay. ¿Cómo lo averiguo? Bueno, yo ya sé que aquí hay P medios, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto va a ser el esfuerzo? El esfuerzo, P medios porque aquí hay P medios entre el área. Así es el esfuerzo. Pero claro, en este problema, tengamos en cuenta, y hay muchos tipos de problemas, en este problema lo que nos están diciendo es, el conjunto soporta una fuerza de 3,2 toneladas en el extremo del vástago, que es este, y nos están dando los esfuerzos permisibles por tracción y los esfuerzos permisibles por cortante. Y qué fallo más tremendo, porque aquí faltó una parte del enunciado y no me había dado cuenta, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver. Entonces resulta que lo que aquí falta, si quieren lo anotan por ahí, encuentre las dimensiones B, D y delta. B, D y delta. ¿Qué hacen esas dimensiones B, D y delta? Bueno, un delta más grueso o un B más grueso o un D más grueso hacen que el conjunto resista esos esfuerzos que se están dando. Pero aquí no es incógnita ni el esfuerzo ni la fuerza. ¿Qué es la incógnita? B, D y delta. Y tiene relación con esta área, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta que algunos problemas pueden ser de diseñar, es decir, calcular dimensiones. Otros problemas, como el anterior, puede ser de calcular factor de seguridad. Otro problema puede ser de calcular la máxima fuerza que se puede aplicar. Este problema es de calcular las dimensiones. Entonces, como les dije, conocido P, conocido tau, yo voy a calcular cuál es el diámetro que va metido en esta área, cuál es el diámetro que debe tener la barra para aguantar esa fuerza P de 3,2 toneladas y ese esfuerzo cortante permisible. Entonces ahí hay una primera dimensión, ¿verdad? Seguimos aquí más abajito. Esta P medios, acabamos de decir aquí, esta P medios es la resultante de los esfuerzos de aplastamiento. Si aquí hay P medios para arriba, ¿cómo esta barra está en equilibrio? Entonces pensemos en un diagrama de cuerpo libre que responde a lo siguiente. Si aquí hay P medios para arriba, ¿por qué es que la barra no se va para arriba? Bueno, porque aquí la argolla la empuja para abajo, ¿verdad? ¿Por qué la barra que los esfuerzos de aplastamiento aquí empujan para arriba? ¿Por qué la barra no se mueve para arriba? Porque la argolla la está sosteniendo aquí.
en toda esta superficie con esfuerzos de aplastamiento. Que aquí están dibujados esos esfuerzos de aplastamiento en una superficie proyectada. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de aplastamiento actúan en esta curva, ¿verdad? En esta curva. Y los esfuerzos de aplastamiento los calculamos por convención como fuerza entre el área proyectada. Y pongámosle mucha atención a esto. El área proyectada de contacto, ¿verdad? El área proyectada de contacto. Entonces vean que el contacto es en esta superficie y en este ancho, ¿verdad? En esta superficie y en este ancho de aquí. Entonces yo la estoy proyectando aquí. Esta superficie proyectada tiene aquí un diámetro D y aquí tiene el espesor de la argolla. Entonces esto es el diámetro de la barra y el espesor de la argolla. Ahí estamos calculando los esfuerzos de aplastamiento. ¿Qué resulta? Que esos esfuerzos de aplastamiento, volvámonos para arriba otra vez, relacionan este diámetro que lo acabamos de calcular y este ancho. Entonces ahí vamos a poder calcular delta, porque esto es diámetro y delta. Entonces los esfuerzos de aplastamiento van a ser la fuerza P, porque aquí es P, aquí había P medios y P medios, pero aquí hay P, ¿verdad? Entonces el esfuerzo de aplastamiento es la fuerza entre el área proyectada. Y el área proyectada es el diámetro por el delta. Esta área proyectada es igual diámetro por delta, que es igual a P, que es 3200, entre el esfuerzo de aplastamiento, que también es 3200. Claro, esto es toneladas y esto es toneladas, era. Bueno, 3,2 toneladas, pero es 3.200 kilogramos, 3.200 kilogramos entre 3.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aprovecho para hacerles un comentario. Aquí no hay unidades y el profesor no debiera, pero se da el lujo de no ser muy explícito con las unidades, porque, por un lado porque sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y por otro lado porque no le están poniendo una nota en un examen, pero ustedes tienen que poner qué unidades tiene esto y qué unidades tiene esto, no solo porque el profesor se los pide, sino también porque esas unidades le van a decir de qué unidades es esta de que está quedando por aquí. Perdón. No es D, es delta. Es delta. Aquí habíamos calculado D, que era 1.35 ya. Aquí D es 1.35. Ah, no, está bien. D es 1.35. Lo sustituimos en esta ecuación, 1.35, y despejamos el valor de delta. Y nos da que delta es 0,74. Entonces, vean que ya llevamos calculado el diámetro de la barra, llevamos calculado el espesor de esta argolla, y aquí seguimos con diagramas de cuerpo libre. Vamos a ver si hubiera aquí, no hay un dibujito que nos sirva, nos vamos a ir para arriba. Voy a cortar aquí, aquí y aquí. Si corto ahí, aquí van a haber, o pueden haber, puede que no, pero puede haber esfuerzos aquí. Entonces vamos a cortar ahí y vamos a tomar en cuenta todo lo que ahí está actuando. Aquí está la argolla. Esta es la parte de arriba de la argolla.
aquí había una fuerza resultante, que es esta misma que hay aquí, nada más que aquí es la que la argolla hace sobre la barra, y aquí es la que la barra hace sobre la argolla. Acción y reacción, ¿verdad? Entonces, como esta fuerza es para arriba y yo corté aquí, aquí tiene que haber esfuerzos para abajo, para que haya equilibrio. Esos son esfuerzos de tracción. Entonces, esos esfuerzos de tracción me permiten calcular este ancho de aquí, ¿verdad? Porque ya tengo el espesor delta, aquí está delta, y me piden estas dimensiones. Vamos a ver arriba donde nos las están pidiendo. B y delta aquí para adentro, ¿verdad? Que es este mismo que aquí. Este B es lo que andamos buscando calcular aquí ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ecuación de equilibrio? Hay P para arriba y hay sigma para abajo. Entonces, aquí está, como esto es simétrico, ¿verdad? La resultante de estos esfuerzos tiene que ser P medios para que sumada con P medios equilibre P. Y tenemos un esfuerzo permisible por tracción. Y entonces, ¿cuánto mide esto? Esto mide B por delta para adentro aquí, ¿verdad? Pero vean que yo estoy planteando una ecuación que dice que que dice que este esfuerzo de tracción, es igual a P, toda esta P, entre 2B. ¿Por qué 2B? Porque estoy tomando en cuenta esto y esto. Por delta, que es la profundidad aquí. También pude haber hecho solo este análisis de aquí y decir que sigma era igual a P medios entre ya no 2B, sino una sola B, pero vean que es lo mismo. P medios entre B o P entre 2B, ¿verdad? Porque la resultante aquí es P. O sea, P dividido entre 2B por delta. O, si analizo este lado de aquí, P medios entre B. Y entonces aquí encontramos el valor de B, que en este caso nos dio 1,35. Y vamos a ver, 2, corte por 2, 2. Ok. También nos están pidiendo en este problema calcular este diámetro de este vástago. Diámetro del vástago de sub 0. Entonces, para ver qué pasa con el vástago, yo corto en 2, 2 para averiguar los esfuerzos que hay en 2, 2. Y ese es el corte. Entonces, aquí corté, ahí puede haber esfuerzos. Hay P para abajo, los esfuerzos tienen que ir para arriba. Y nos dan el esfuerzo permisible. Y entonces, esta área es un área circular aquí, que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y despejamos el diámetro. Hasta ahí es un análisis, digamos, simple. Bueno, tampoco es que este que vamos a ver ahora es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo comentamos aquí. Recuerden que aquí está la barra, empujando para arriba la argolla. Aquí están los esfuerzos de tracción, jalando para abajo la argolla. Entonces, si esta barra empuja tan fuertemente para arriba y no falla la argolla debido a estos esfuerzos, entonces aquí se puede cortar este pedazo de aquí, porque la barra empuja para arriba desde aquí, ¿verdad? Se puede cortar aquí. Y ese es el análisis que tenemos aquí. Claro, corto aquí, y entonces ese es el análisis que tenemos aquí, ¿verdad? Corté aquí y quité este pedazo, corté aquí, quité ese pedazo y aquí estoy mostrando nada más lo que queda en el centro. Aquí hay P para arriba
Y como esto es simétrico, hay P medios para abajo y P medios para abajo. Tal vez lo que es un poquito, que requiere un poquito más de análisis, nada que debiera asustar a un futuro ingeniero, es cuánto mide esto de aquí a aquí. Porque no es esta B que ya habíamos calculado, ¿verdad? Esto es más que B. Entonces aquí está hecho un calculito que es el siguiente. Se los voy a dar, se los voy a explicar. Este radio de la argolla, este radio grande de la argolla, es la B que habíamos calculado, esta misma, más este radio de la barra. Radio de la barra, B de la argolla. Entonces, si este es el centro, esto es el radio de la barra más el B de la argolla. Y esto es el radio de la barra. Por Pitágoras, sabemos que este diámetro al cuadrado más esta altura h al cuadrado es igual a esta distancia. Y eso es lo que está planteado aquí por Pitágoras. Y aquí está calculado ese valor de h. Aquí está hecho de otra forma, porque lo que estamos haciendo aquí, recuerden que uno analiza todas las posibles superficies de falla, y entonces aquí lo que hicimos fue calcular esta h en función de estos valores que ya estaban calculados, B y R. Y aquí dice que h debe ser 1,91. Y entonces está revisado el esfuerzo cortante que hay aquí. ¿Que sería cuánto? P medios entre esta área, que es esta h que acabamos de calcular, por el delta aquí para adentro. Entonces, de nuevo, aquí está calculado como P. Puede hacerse con esta P medios. Siempre va a haber un 2 aquí que hace que las dos ecuaciones sean iguales. O P medios entre esta área, es decir, P medios entre H por delta, o P repartido en estas dos áreas, y entonces por eso aquí hay 2 veces H por delta. Aquí da que el esfuerzo es 1132 kilogramos por centímetro cuadrado, y resulta que el esfuerzo cortante es 1120 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, es más probable que falle por aquí y nosotros debiéramos corregir este valor B para que esto sea un poquito más grande y el esfuerzo no sea mayor al esfuerzo cortante permisible. Pero aquí no está. Ustedes lo pueden calcular. Aún así, hay que tener en cuenta que cuando se diseña en ingeniería uno puede, por todo el tema de factores de seguridad y cargas, uno puede aceptar un error hasta de un 5% y aquí hay apenas un error de un 2%. Ok. ¿Alguna pregunta de ese problema? No, señor. Ok. Perfectísimo. Entonces, el problema que sigue, creo que va a ser para cerrar. Como les dije, yo tengo, probablemente si hago esto sería mañana en la tarde, que ya pueda resolver esos problemas técnicos y de subirles alguna explicación sobre los otros problemas y sobre estos mismos también. Este otro problema, vamos a irnos al enunciado, es este. Hay dos cables agarrados de una oreja por aquí que tiene dos agujeros, los cables se agarran de ahí. Aquí hay una placa también y se aplica una fuerza Q. Entonces dice que
los dos cables son del mismo material, tiene un esfuerzo de fluencia, ahí está, un módulo de elasticidad, pero dice que uno de los cables tiene una sección transversal de 100 milímetros cuadrados y otro de 50 milímetros cuadrados. Antes de ponernos a ver qué dice aquí, ¿qué es clave? Salvo que los dos cables sean mismo material y misma área y una condición de carga que nos permita concluir que las dos fuerzas son iguales, uno no puede suponer que aquí tengamos dos fuerzas iguales en los mismos cables. Eso hay que grabárselo muy claramente. Entonces aquí nos están diciendo, plantee la forma clásica de resolver la indeterminación estática si la carga aplicada no supera el rango elástico. ¿Qué hay que hacer ahí? Simplemente plantea las ecuaciones de equilibrio y las condiciones cinemáticas de compatibilidad de formaciones. Porque cuando yo aplico esta carga Q, estiro los dos cables lo mismo. Eso sí lo puedo afirmar, porque los dos cables están unidos aquí y están unidos aquí a esta placa. Y cuando yo muevo la carga para abajo, los dos cables tienen que estirarse lo mismo independientemente de qué fuerza esté resistiendo cada uno. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta, la forma clásica de resolver la indeterminación estática es aplicando la ecuación de equilibrio de suma de fuerzas en Y y una ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Verdad? Vamos a ver si lo vemos por aquí. ¿Verdad? Aquí lo tienen. Dos incógnitas y solo una ecuación de equilibrio. Recurriremos a una ecuación de tipo cinemático que dice que los dos cables se alargan lo mismo y como son cables sometidos a fuerza axial, el alargamiento en la ecuación de integral de Px dx entre AE se simplifica por esto porque la fuerza es constante, el área es constante y le queda la integral de dx que es L. Este es el problema que resolvimos en la segunda, en la segunda tutoría, en el primer ejercicio. Exactamente igual. Mismo problema. No vamos a entrar en ese detalle. Ustedes lo pueden revisar y me pueden plantear cualquier duda. Segundo, construya diagramas Q versus delta para cada uno de los cables y para el conjunto. Repasemos un poquito de la tutoría qué significa esto. Cuando hacemos un diagrama Q versus delta, no estamos haciendo un diagrama para una carga determinada ni para un delta determinado, sino para todos los posibles pares Q, delta que yo voy a graficar. Entonces, como este es un material elastoplástico, yo sé que debo tener en cuenta cuándo el material entra en fluencia. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores críticos? Calculo aquí. Para la tensión 1 o para el cable 1, ¿cuál es la máxima tensión que puede aguantar? La tensión de fluencia, que sería el esfuerzo de fluencia por el área. Ese es un valor. En la tensión 2 es el mismo material, pero el área es mayor. O sea, el cable 1 fluye con una tensión de 17,25 kilonewtons y el 2 de 34,5 kilonewtons. ¿Cuándo va a pasar eso? Que este material fluye. Bueno, cuando alcance una fuerza de 7,25, pero cuando alcance un delta
que sea igual a la deformación de fluencia por la longitud. Eso es lo que tenemos calculado aquí. El delta de fluencia. Entonces, delta de fluencia y tensión de fluencia es lo que nos hace poder hacer este grafiquito. Vean que este gráfico en realidad tiene solo dos valores conocidos. 0 tensión y 0 alargamiento, y tensión de fluencia y alargamiento de fluencia. Lo mismo pasa con el cable 2. 0 tensión y 0 alargamiento, y tensión de fluencia y alargamiento de fluencia. ¿Por qué el mismo alargamiento de fluencia? Bueno, porque el material es igual. Este material es este mismo material. Tiene la misma deformación de fluencia. Y como el alargamiento solo depende de la deformación de fluencia y de la longitud, entonces este alargamiento es igual para los dos, ¿verdad? Solo que uno se alarga, el que tiene más área requiere una tensión mayor para alargarse lo mismo. Entonces este es el diagrama P delta de un cable, el diagrama P delta del otro cable. ¿Qué es este otro diagrama? La suma de los dos. Y vean qué importante es aquí el análisis, ¿verdad? Porque no todos los diagramas son como el del ejercicio que vimos, ¿verdad? Entraba influencia un material y después entraba influencia del otro material, ¿verdad? No, perdón. Recuerden que era en función del delta, ¿verdad? Entonces resulta que para un delta de 345 entró influencia esta y entra influencia esta, ¿verdad? ¿Qué les parece eso? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy estirando, cuando yo estoy aplicando Q, estoy alargando los dos cables la misma cantidad, la misma distancia. ¿Y por qué fluyen los dos a la vez? Bueno, porque un cable resiste una fuerza y otro cable resiste otra fuerza, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama P versus delta del conjunto, ¿verdad? Si quieren, lo pueden ver de esta forma. Voy alargando los cables y los dos entraron en fluencia simultáneamente. No significa que con la misma fuerza, ¿verdad? Volvámonos al enunciado. Aquí tenemos, construye diagrama P versus delta, plantea la forma clásica y ya lo tenemos resuelto. Encuentra el valor de la carga para la cual el primer cable entre en fluencia y dibuje y describa la descarga. Indique si hay y qué valores tienen los esfuerzos y las deformaciones residuales. Entonces nos venimos, todo eso lo vamos a leer en el diagrama. ¿Para qué carga Q? ¿Verdad? Porque el sistema es una fuerza Q aplicada, ¿verdad? ¿Para qué carga Q? Encuentra el valor de la carga para la cual el primer cable entra en fluencia. $51,75. ¿Por qué? Porque aquí entra en fluencia el primer cable, pero aunque entra en fluencia el segundo cable también, ¿verdad? Con una Q de 51,75, el primer cable está soportando 17,25 y entra en fluencia. Y después nos dicen, si yo descargo de ahí, ¿hay esfuerzos residuales y deformaciones residuales? No, porque estoy apenas en este punto. Si yo descargo en este punto, viene por aquí a 0 carga y 0 alargamiento. Es decir, no hay ni esfuerzos residuales, ni hay tampoco deformaciones residuales. Nos vamos para el otro enunciado.
Encuentre el valor de la carga para la cual el segundo cable entra en influencia y grafique y describa la descarga. Indique también si hay y calcule los... Vean que hay quienes llaman a este tipo de preguntas cáscaras de banano, ¿verdad? Pero bien, habemos quienes llamamos a este tipo de preguntas regalos. Porque ahí no había que hacer ningún cálculo ni ningún análisis, nada más tener clarísimo cómo es el comportamiento. O sea, cuando se carga hasta 51, los dos entraron en influencia y la descarga es una descarga elástica sin que haya ni deformaciones ni esfuerzos residuales. Entonces, esa es esta otra pregunta. Ahora sí, dice, si el conjunto se carga hasta la fluencia del segundo cable y se continúa deformando hasta el doble del desplazamiento en ese punto, calcule y describa la descarga. Dibuje el diagrama y posibles esfuerzos y deformaciones residuales. ¿Ok? Entonces, para un alargamiento de 345 fue que entraron en realidad en influencia los dos cables. Y ahora nos dicen, la carga no es posible que aumente aquí, pero nos dicen, si seguimos jalando esos cables, no con más carga, porque no aguanta más carga. Si seguimos jalando esos cables hasta que se estiren el doble de estos 345, es decir, 6,9, ¿qué deformaciones residuales y qué esfuerzos residuales habrá? ¿Verdad? Entonces, cargamos, entró influencia y descargamos. Esta geometría nos dice que esta distancia, aquí lo que llamamos descarga elástica, es igual que esta distancia y por lo tanto va a haber un alargamiento residual de 3,45. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Hay esfuerzos residuales? No, no hay esfuerzos residuales porque cuando esto llegue aquí, este cable habrá hecho lo mismo y este cable habrá hecho lo mismo para llegar a 3,45 porque se descargan con la misma pendiente. Con esta pendiente y con esta misma pendiente. Entonces aquí lo que vamos a tener es simplemente un alargamiento residual de los dos cables de 3,45. Preguntas. Muchachos. No, profe. Dígame. Sí. Que nadie haya dicho nada, profe. Perdone. No veo que nadie haya preguntado nada. Ah, no, no es que usted iba a preguntar. No. Él no quedó tapado como con el compañero, creo. Bueno, no hay preguntas entonces. No, señor. Bueno. En la próxima clase lo que está previsto es empezar con torsión. Bueno, en realidad vemos torsión en la próxima clase porque creo que les había comentado que quitamos, o eran dos clases de, ¿quién se acuerda? Ya no me acuerdo. Recuerden que yo le subí a mediación virtual, le subí la carta al estudiante con el cronograma ajustado, ¿verdad? Vamos a ver. Torsión. La clase pasada vimos lo que originalmente era para 3 clases y en el nuevo cronograma para 2. Por eso hoy teníamos, por decirlo así, cajón.
Sí, no, pero estoy hablando de torsión. En la próxima clase, que es Jueves hoy estaba es- para torsión. el jueves está para torsión, el jueves vemos torsión. Eh, Ahí está indicado cuáles son los artículos que entran en torsión, para que se lean la materia y podamos analizar lo que haga falta. Habrá una tutoría, obviamente, para eso también subida a YouTube y espero de aquí al jueves tener más información de esto mismo y tal vez no para el jueves, pero sí por lo menos para el resto del fin de semana. Les voy a tener también algunos ejercicios de torsión. En estos mismos ejercicios que ahora les puse, también hay de torsión, porque son primeros parciales que tienen fuerza axial y torsión. Entonces, siéntanse con la libertad de preguntar sobre cualquiera de los problemas, cualquier duda que tengan. Y nada más para terminar ya, si alguien tuviera preguntas, yo creo que ya lo dije, pero nada más para recalcar eso, si alguien tuviera preguntas sobre cualquier otro problema, agéncienselas para tener ahí algún diagramita que lo escaneen, que lo fotografíen y que lo puedan mostrar en pantalla para que ustedes mismos puedan explicar lo que están haciendo. Eh, Más bien para aclarar cualquier duda sobre lo que están haciendo. No sería como la idea revisarles si está bien, ¿verdad? Sino más bien tratar de venir a la clase con algún planteamiento de lo que están haciendo. Si no hubiera preguntas, estaríamos terminando. Nada más les voy a pedir un encarecidísimo favor, ya algo insinué en la clase pasada. Yo estoy pidiéndoles que ustedes me confirmen cuándo van a venir a consulta y les estoy pidiendo que me llenen el formulario porque en la escuela a mí me están pidiendo evidencias de una serie de cosas, por ejemplo, las tutorías, las estoy poniendo como evidencia y otras cosas por ahí. Y entonces el formulario es para eso, pero también yo les tengo que decir la verdad, yo quisiera que si alguien no va a venir o va a venir tarde a la consulta, yo prefiero que me digan para no tener que salir corriendo a las 8:30 a comerme algo, porque no me quisieron dar sandía ahora. Entonces, si me envían con antelación y me dicen quién va a participar, entonces yo le voy a decir, bueno, veámonos fulano de tal a tal hora, sotano a tal otra hora, mengano a tal otra hora. O todos juntos puede ser, pero si vemos que no va a ser tanto tiempo, entonces yo aprovecho una media horita o algo así para comerme algo antes de empezar la sesión. Si tenemos que estar la hora completa, tampoco hay ningún problema. De hecho, hemos estado las horas completas ahí pendientes, ¿verdad? Pero están llegando como a bueno, hoy ya un poco tarde me percaté de que hubo algún problema con la Profe,